Capítulo 5. El apalancamiento de tu mente. Porque algunas personas pueden y otras no. En Guía para invertir de Padre Rico, escribí sobre una lección de mi padre rico que vale la pena repetir en este momento. La lección comienza con mi padre rico, su hijo y yo caminando frente a la fachada de una hermosa propiedad de playa. Mi padre rico se detuvo, señaló y dijo: acabo de comprar este terreno. Me sorprendió que pudiera darse el lujo de pagar una propiedad tan cara. Aunque yo era relativamente joven, sabía que una propiedad con vista al mar en Hawái era costosa. Como mi padre rico todavía no era rico, me pregunté cómo había podido darse el lujo de una inversión semejante. Mi padre rico estaba a punto de compartir conmigo un gran secreto sobre cómo podía comprar inversiones que en realidad no podía comprar. Se trata de uno de los secretos que lo hicieron rico. Una realidad diferente. Dicho simplemente, mi padre rico pudo darse el lujo de comprar un terreno costoso, aunque no tenía mucho dinero en esa época, porque hizo que poder pagarlo fuera parte de su realidad. Una lección en extremo importante. En el transcurso de los años, mi padre rico me enseñó muchas lecciones importantes, lecciones que afectaron de manera radical la dirección y el resultado de mi vida. Esta lección sobre el poder de la realidad de una persona es una de las más importantes. Quienes leyeron Padre Rico, Padre Pobre puede que recuerden que él nos prohibió a su hijo y a mí decir las palabras: no puedo pagarlo. Mi padre rico entendía el poder de la realidad de una persona. Su moraleja detrás de la lección era: lo que tú piensas que es real es tu realidad. Como era un hombre religioso, mi padre rico a menudo citaba el pasaje del Antiguo Testamento, y la palabra se hizo carne. Ponía el pasaje en términos más cotidianos para que nosotros, que éramos chicos, pudiéramos entenderlo. Constantemente nos decía a Mike y a mí, lo que significa, y la palabra se hizo carne, es que lo que piensas y dices que es real se convierte en tu realidad. Cuando se topó con esa hermosa propiedad con vista al mar, se negó a decir: no puedo pagarla, aunque no tenía el dinero en esa época. En cambio, pasó meses ideando un plan para determinar cómo podía pagarla. Trabajó duro para tomar lo que estaba fuera de su realidad y hacerlo parte de su realidad. No fue el dinero lo que hizo que mi padre rico fuera más rico. Fue su habilidad para expandir su realidad lo que finalmente lo hizo más y más rico. Invertir es arriesgado. Las personas con frecuencia dicen: invertir es arriesgado. Para ellas, la idea es real y como piensan que es real, se convierte en su realidad, aunque invertir no tiene que ser arriesgado. Aunque siempre hay algo de riesgo, así como hay riesgo en cruzar una calle o en andar en bicicleta, los actos en sí no tienen que ser arriesgados. Así que muchas personas piensan que invertir es arriesgado porque consideran que sus ideas son reales. Hace unos meses, un reconocido asesor de inversiones de un banco famoso, y yo, estábamos siendo entrevistados en un programa de radio. El reconocido asesor había sido invitado para retar las ideas que yo había escrito en Padre Rico, Padre Pobre. Comenzó diciendo: Robert Kiyosaki afirma que las personas deberían iniciar su propio negocio si quieren ser ricas. De lo que el señor Kiyosaki no logra darse cuenta es de que la mayoría de las personas no pueden iniciar su propio negocio. Empezar un negocio es demasiado arriesgado. Las estadísticas muestran que 9 de cada 10 negocios fracasan en sus primeros 5 años. Por esa razón, las ideas del señor Kiyosaki son arriesgadas. Pregúntele qué es lo que tiene que decir con relación a esos hechos. El entrevistador de radio, feliz de tener un poco de controversia en su programa, me preguntó en un tono alegre: bien. ¿Qué es lo que tiene que decir con relación a esos hechos, señor Kiyosaki? Después de haber escuchado eso muchas veces antes, estaba listo para aceptar el reto verbal de manera calmada. Haciendo una pausa por un momento, aclaré mi garganta y dije: ya he visto y escuchado que citan esas estadísticas, y, por mi experiencia, diría que esas estadísticas son correctas. He visto fracasar a muchos negocios antes de su 5º aniversario. Entonces, ¿cómo puede usted recomendar a la gente que empiece su propio negocio?, preguntó el reconocido asesor, una huella de ira en su voz. Primero que nada, repliqué, yo no recomiendo a la gente que empiece su propio negocio. Afirmo que todo el mundo debería encargarse de su propio negocio. Cuando digo encargarse de su propio negocio, me refiero a que deberían encargarse de su portafolio de inversión. Eso no necesariamente significa empezar su propio negocio, aunque un negocio bien llevado a menudo es un activo que hace que los ricos
Sean muy ricos. ¿Y qué hay del riesgo?, preguntó el reconocido asesor financiero. ¿Qué piensa usted sobre los 9 de cada 10 negocios que fracasan? Sí, ¿qué hay de eso?, preguntó el entrevistador un poco menos alegremente después de darse cuenta de que el intercambio no estaba escalando hasta el nivel de una discusión al aire. Primero que nada, aunque 9 de cada 10 no lo logran, note que 1 de cada 10 sí lo logra. Una vez que me di cuenta de que las probabilidades eran de 9 a 10 para lograrlo, supe que necesitaba estar preparado para perder por lo menos 9 veces. ¿Usted estuvo preparado para perder 9 de cada 10 veces?, preguntó el asesor financiero con un tono sarcástico. Sí, respondí. De hecho, he sido parte de los 9 que no sobrevivieron. De hecho, he estado entre esos 9 de cada 10 que no sobrevivieron por 2 veces, pero luego lo logré en mi tercer intento. Entonces, ¿cómo se sintió cuando fracasó?, me preguntó el asesor de inversiones, que era empleado del banco y no el dueño de un negocio. ¿Valió la pena? Me sentí terriblemente la primera vez que fracasé. Fue todavía peor la segunda. Pero sí, para mí, valió la pena. De no haber fracasado 2 veces, no me habría retirado prematuramente 18 años después ni sería financieramente libre hoy, contesté. Me tomó un poco recuperarme cada vez. No obstante, aunque me sentí mal, estaba preparado mentalmente para seguir adelante 10 veces, incluso 20, si era necesario. No quería fracasar tantas veces, pero estaba dispuesto. Suena demasiado arriesgado para mí y es demasiado arriesgado para la mayoría de las personas, dijo el asesor. Estoy de acuerdo, contesté. Es especialmente arriesgado si no estás dispuesto a fracasar, o a fracasar por lo menos una vez antes de abandonarlo. Es todavía peor si piensas que fracasar es malo. Mi padre rico me enseñó a entender que fracasar es parte de ganar. Aunque tuve éxito en el pasado, aún sé que las probabilidades siguen siendo las mismas. Cada vez que empiezo un negocio, sigo siendo consciente de que 9 de cada 10 fracasan. ¿Por qué dice eso?, preguntó el entrevistador. Porque siempre necesito permanecer humilde y respetar las probabilidades. He visto a demasiadas personas construir un negocio, ganar mucho dinero, volverse jactanciosos y empezar otro negocio pensando que las probabilidades ahora están a su favor. Aunque es posible que las probabilidades hayan mejorado un poco debido a su experiencia y a su éxito pasados, todos necesitamos ser lo bastante humildes como para saber que las probabilidades siguen siendo 9 de cada 10 para los negocios que están empezando. Lo que dice tiene sentido, dijo el entrevistador. Así que actualmente, cuando usted empieza un nuevo negocio, sigue siendo cauteloso. Sigue respetando la posibilidad de éxito de 1 a 10. Así es, repliqué. He tenido muchos amigos que se vuelven jactanciosos y ponen todo el dinero de su último negocio tú uno nuevo y luego lo pierden todo. Si quieres tener éxito en la vida, siempre tienes que respetar las probabilidades, sin importar qué tanto éxito tuviste en el pasado. Todo jugador profesional de blackjack sabe que no porque sacaron un as y un rey en su última mano, cambian las probabilidades para la siguiente. Lo tendré en mente, dijo el entrevistador. Sigo pensando que es arriesgado, dijo el asesor. Usted y su libro son peligrosos. La mayoría de las personas no puede hacer lo que usted hace. La mayoría de las personas no está preparada para dirigir su propio negocio. ¿Está usted de acuerdo?, preguntó el entrevistador. También hay algo de verdad en la afirmación, contesté. Nuestro sistema escolar entrena a las personas para ser empleadas más que para ser dueñas de negocios y por esa razón es que la mayoría no está preparada para dirigir su propio negocio. Así que yo estaría de acuerdo con nuestro reconocido asesor. Haciendo una pausa, dejé que mi comentario de acuerdo quedara claro. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo por no entrar en una discusión, aunque me sentía provocado por el asesor de inversiones. Siguiendo adelante dije, no obstante, les recuerdo que hace menos de 100 años, la mayoría de las personas eran pequeños negociantes independientes. Muchos de nosotros tenemos parientes que eran granjeros, que tenían negocios pequeños. Todos eran empresarios. La gente hace 100 años era lo suficientemente fuerte como para dirigir su propio negocio a pesar de los riesgos. No fue sino hasta que gente como Henry Ford comenzó a construir mega negocios cuando cada vez más personas se volvieron empleadas. Sin embargo, aun con el advenimiento de mega negocios como Ford o General Electric, los pequeños negocios independientes siguen prosperando.
De hecho, los pequeños negocios son responsables de casi todo el crecimiento laboral y de una gran parte de todos los impuestos que se cobran. Así que a pesar de los riesgos, cada vez más personas siguen empezando su propio negocio. Sin ellas, habría mucho más desempleo. Sin esos individuos dispuestos a correr riesgos, seríamos una nación financieramente rezagada. La libre empresa nos da a todos la oportunidad de correr riesgos y crecer. Si esos individuos no corrieran riesgos, nuestra nación no sería tan próspera como lo es actualmente. Las personas que corren riesgos aumentan la prosperidad. La entrevista prosiguió durante otros 10 minutos. No hubo ni una resolución ni un acuerdo. Era obvio que proveníamos de realidades diferentes. A medida que continuó la conversación sin acuerdo, podía escuchar a mi padre rico diciendo: muchas discusiones en la vida real son ocasionadas por diferencias de realidad. Las proporciones de riesgo-recompensa están a tu favor. Una de las cosas que quería decir al asesor era que la proporción de riesgo-recompensa estaba a mi favor. Sin embargo, eso seguramente habría llevado a una discusión, a una prueba para ver quién estaba bien y quién estaba mal. No logré dejar en claro mi punto en la radio, pero te lo quiero explicar a ti. El punto es que hay riesgo en lo que hago, pero no tiene que ser arriesgado. Hace años, mi padre rico nos explicó a su hijo y a mí la importancia de conocer los riesgos, las recompensas y de tener una estrategia ganadora que incluyera perder. Mi padre rico estaba consciente de la proporción de fracaso de 9 de cada 10 que tiene la mayoría de los negocios que están empezando. También estaba consciente de que la recompensa de hacerlo solo una de 10 veces aumentaba mucho el riesgo de perder 9. Mi padre rico explicó con mayor detalle su posición diciendo: la mayoría de las personas piensan solo en términos de lo que es inteligente y lo que es arriesgado. Las personas inteligentes, en cuanto a lo financiero, piensan en términos de riesgo y recompensa. En otras palabras, en lugar de decir de inmediato que algo es demasiado arriesgado, que está bien o mal, que es bueno o malo, las personas inteligentes en cuanto a lo financiero sopesan los riesgos y las recompensas. Si las recompensas son lo bastante grandes, idearán una estrategia o un plan que aumente sus posibilidades de éxito sin importar cuántas veces pierdan antes de ganar. Una estrategia de ganador. Por ejemplo, tengo un amigo que usa su propia estrategia sencilla de riesgo-recompensa para hacer transacciones diarias en la bolsa. Sabe que las posibilidades indican que encontrará un movimiento del mercado en 1 de cada 20 tratos. Por eso, establece lo que llama una estrategia de administración del dinero. Si tiene $20,000 para meterlos en la bolsa, lo cual es la 10ª parte de los $200,000 de efectivo total que tiene, solo arriesga $1,000 en cada transacción. En otras palabras, su estrategia es tener siempre suficiente dinero para perder 19 de cada 20 veces. Lo he visto perder $14,000 en 14 transacciones seguidas y luego, repentinamente, ganar $500,000 en el siguiente movimiento del mercado. Su estrategia ganadora toma en cuenta la probabilidad de perder 19 de cada 20 veces, aunque nunca ha perdido tantas veces seguidas, hasta ahora. Cada vez que gana, de inmediato vuelve a las mismas probabilidades, es decir, 1 de cada 20 veces. Sabe que las probabilidades no cambian sin importar cuánto dinero tiene. Sigue planeando perder 19 de cada 20 veces. Una estrategia de perdedor. La persona promedio, que evita perder y espera ganar el 100% del tiempo, es la persona que con frecuencia tiene la estrategia de perdedor. Esperar ganar el 100% de las veces y nunca fallar es la realidad de un perdedor. Como decía mi padre rico, una estrategia ganadora debe incluir perder. La mayoría de las personas hoy en día tienen un plan de retiro que no incluye la posibilidad de perder. La mayoría de las personas hoy en día simplemente esperan que la bolsa siempre suba y que, cuando se retiren, sus ahorritos les duren mientras vivan. Ese es un plan que no incluye perder y por esa razón es el plan de un perdedor. Los ganadores saben que perder debe ser parte de cualquier plan. Cuando estuve con los marines, siempre teníamos planes de contingencia, que son planes para las veces en que las cosas no salen como esperamos. Muchas personas hoy en día no tienen planes de contingencia para el retiro. La mayoría no tiene planes de retiro que incluyan la posibilidad de una caída severa de la bolsa después de retirarse o la posibilidad de vivir más de lo que les duren sus ahorros de retiro. En otras palabras, en lo que respecta al plan de retiro, la mayoría de las personas tienen una estrategia de perdedor porque no da ninguna cabida al error.
perdiendo el 98% de las veces. En el mercadeo de respuesta directa, la mayoría de los mercadólogos sabe que las probabilidades son que 98% mundial publicitario que mandan por correo no generará una venta. De modo que los mercadólogos profesionales cuentan sus campañas de mercadeo en 2% de ganancia, algunos incluso en menos. Saben que 2% de ganancia debe cubrir el costo del envío por correo realizado a 98% de las personas que no contestaron. Una vez que los mercadólogos directos descubren a quién puede devolver 2% o más, simplemente aumentan el número de envíos, sabiendo que seguirán perdiendo 98% de las veces. Saben cómo hacerse ricos ganando solo 2% de las veces y perdiendo 98%. Los perdedores piensan que perder es malo. Mi padre rico decía, los perdedores son personas que piensan que perder es malo. Los perdedores no se pueden dar el lujo de perder y con frecuencia lo evitan a toda costa. Muchos perdedores apuestan solo a cosas seguras como la seguridad laboral, un sueldo fijo, una pensión garantizada y los intereses de una cuenta bancada. Los perdedores siguen perdiendo y los ganadores siguen ganando simplemente porque los ganadores saben que perder es parte de ganar. De pequeños, mi padre rico con frecuencia nos preguntaba, ¿estás dispuesto a perder 99% de las veces? La respuesta que esperaba de nosotros era, sí, si la recompensa por ganar sobrepasa los riesgos y los costos de perder 99 veces. Tras pedirnos que explicáramos a mayor profundidad, le decíamos, si supiéramos que podíamos ganar $1.000.000 y la proporción riesgo-recompensa fuera 1 a 100 y la apuesta mínima fuera de $1, meteríamos $100 en billetes de dólar y haríamos nuestra estrategia para apostar $1 100 veces. Esa era su forma simple de entrenarnos para pensar en términos de riesgo y recompensa en lugar de bien y mal, arriesgado o seguro. A mi padre rico no le gustaban los juegos de apuesta ni nos animaba a participar en ellos. Simplemente nos estaba entrenando a su hijo y a mí a pensar en términos de riesgo y recompensas. Porque los hermanos Wright estaban en lo correcto. Mi padre rico nos contaba a su hijo y a mí sobre su viaje a Kitty Hawk, en Carolina del Norte. Fue ahí mientras estaba de licencia del ejército en la Segunda Guerra Mundial. Decía, chicos, algún día necesitan ir a Kitty Hawk para ver lo listos que eran Orville y Wilbur Wright. Los hermanos Wright sabían que había riesgos en ser los primeros en volar pero no eran arriesgados. Mi padre rico explicaba que los hermanos Wright eligieron una gran extensión plana de arena cubierta de hierba para practicar sus fracasos. Nos decía, esos jóvenes sabían que iban a fracasar por lo que buscaron un terreno muy seguro en el cual fracasar. No se aventaron de puentes ni de peñascos. Buscaron un gran terreno plano con un buen viento fuerte y practicaron el fracaso hasta el día en que pudieron volar. Debido a su disposición para correr riesgos de manera inteligente, esos dos jóvenes cambiaron el mundo para siempre. Algún día, ustedes dos, deben ir a ver ese terreno en donde dos hombres valientes eligieron practicar el fracaso para poder volar un día. La mayoría de las personas nunca volarán en cuanto a lo financiero simplemente porque eligen evitar el fracaso. En agosto de 2000, estuve parado en ese mismo terreno amplio de arena cubierta de pasto y vi lo que mi padre rico había visto alrededor de 50 años antes. Vi un terreno que era el lugar perfecto para fracasar antes de volar. Me transporté a la lección de mi padre rico sobre los hermanos Wright. Mi padre rico solía dibujar un diagrama para su hijo y para mí. Explicando el diagrama, mi padre rico decía, cuando una persona dice cosas como 1. No puedo pagarlo. 2. No puedes hacer eso. 3. No puedo hacerlo. 4. Eso es imposible. Por lo general están hablando desde su realidad, haciendo comentarios sobre ideas fuera de su realidad. Continuaba diciendo, cuando los hermanos Wright anunciaron que iban a ser los primeros seres humanos en volar, muchas personas dijeron, los seres humanos nunca podrán volar. De hecho, una de las personas que lo dijeron fue su propio padre, un hombre de la iglesia respetado. Así que viendo el simple diagrama de mi padre rico, puedes ver que, para la mayoría de las personas, la idea de que los seres humanos pudieran volar estaba fuera de su realidad. De modo que ese comentario venía desde afuera de la frontera de su realidad conocida. La razón por la que muchas personas decían, los seres humanos nunca van a volar, era porque esa idea estaba fuera de la realidad de la mayor parte de la gente en esa época. Sin embargo, la idea no estaba fuera del terreno de imposibilidad para los hermanos Wright, y ellos pasaron años trabajando para hacer que la posibilidad se convirtiera en realidad. En lo que respectaba al dinero,
eso es precisamente lo que mi padre rico hizo y lo que mi padre pobre no hizo. Hoy en día, la frase común es, estar dispuestos a pensar fuera de la norma. Mi padre rico diría, todo el mundo puede pensar fuera de la norma por un día. La pregunta es, ¿puedes pensar fuera de la norma durante años? Si es así, te harás cada vez más y más rico. Cuando más adelante en mi vida le dije a ese asesor financiero que yo estaba dispuesto a fracasar 9 de cada 10 veces en un negocio solo porque las recompensas sobrepasaban en mucho a los riesgos, dudo que me haya escuchado. En realidad no me escuchó cuando dije, empecé el negocio sabiendo que probablemente iba a fracasar. No pensaba que iba a tener éxito y, no obstante, sabía que tenía que empezarla casando. Ese tipo de mentalidad no parecía ser parte de la suya. El punto aquí no es quién está bien y quién está mal. El punto que se debe señalar aquí es que nuestras realidades son diferentes. Y, debido a que nuestras realidades son diferentes, pensamos de manera diferente y vemos el mundo de manera diferente. El apalancamiento de tu mente. No estoy animando a nadie para que salga y al azar empiece a perder ni para que empiece a jugar blackjack en un casino. Eso sería tan tonto como apostar a la lotería para que se encargue de tu retiro. Esta lección es sobre la diferencia en las realidades personales. La lección es que nuestra mente es nuestra herramienta de apalancamiento más poderosa. Lo que pensamos que es real se convierte en nuestra realidad, en la mayoría de los casos. Una persona que piensa que invertir es arriesgado con frecuencia encontrará toda la realidad que quiera para sustentar esa realidad. Esta persona abrirá el periódico y leerá sobre todas las personas que han perdido dinero en inversiones. En otras palabras, la mente tiene el poder de ver lo que piensa que es real y de negarse a cualquier otra realidad. Así como la gente les decía a los hermanos Wright, los seres humanos nunca podrán volar. Y a Cristóbal Colón, no puedes ver que el mundo es plano. La gente siempre tendrá su propia realidad. Para retirarte joven y rico, una de las cosas más importantes que puedes hacer es tomar el control sobre tu propia realidad. Si puedes hacerlo, obtener cada vez más dinero con cada vez menos esfuerzo, esto se volverá cada vez más fácil. Si no puedes controlar y cambiar tu realidad, entonces hacerte cada vez más tico puede tomarte más tiempo del que quemas. Fue la habilidad de mi padre rico para cambiar continuamente su realidad la que al final lo hizo rico. No fue la propiedad con vista al mar la que lo hizo rico. Fue su habilidad para cambiar su realidad. Después de que compró esa propiedad, pronto se encontró buscando propiedades todavía más grandes donde probar su realidad. Al mismo tiempo, fue la incapacidad de mi padre pobre para cambiar su realidad la que lo hizo trabajar más duro y no avanzar financieramente. Fue su frase constante, no puedo pagarlo, la que le dio forma a su realidad. Mi padre pobre era un hombre muy listo. Habría podido pagar ese mismo terreno si hubiera estado dispuesto a cambiar su realidad, pero no sabía que era esta la que se estaba interponiendo en el camino. Realmente pensaba que no podía pagar una propiedad multimillonaria de bienes raíces. Sus pensamientos fueron su realidad. Al final, la diferencia principal entre mi padre rico y mi padre pobre simplemente fue la diferencia de sus realidades. En principio, uno eligió expandir su realidad diciendo, ¿cómo puedo pagar esa propiedad con vista al mar, aunque en esa época no podía pagarla? El otro eligió decir, no puedo pagarla. Como dije antes, no fue la propiedad con vista al mar la que hizo que uno fuera rico y otro pobre. Fue la elección de realidades que hicieron. El apalancamiento número 1. El apalancamiento número 1 es el que se encuentra en tu mente porque es donde se forman tus realidades. Para Kim y para mí, retirarnos jóvenes y ricos nos exigió controlar, cambiar y expandir constantemente nuestras realidades. Hoy en día le digo a la gente, el primer paso para pasar de $50,000 al año y una gran cantidad de trabajo arduo a $1.000.000 al año con muy poco trabajo comienza con un cambio de realidad. Un cambio de realidad no necesariamente significa más grande o mejor. Un cambio de realidad simplemente puede ser darle un ligero giro a un punto de vista. Por ejemplo, en lugar de decir que algo es demasiado arriesgado, como dicen muchos inversionistas sofisticados, pregunta cuál es la proporción de riesgo-recompensa, o cuántas veces voy a perder antes de ganar. En lugar de decir, ese terreno es demasiado costoso, lee un libro sobre una persona que pudo comprarlo o pregúntale a alguien que pudo pagar ese terreno y averigua cómo pudo pagarlo. Lo importante no es el terreno sino el cambio de tu realidad. ¿Por qué un padre se hizo más rico y el otro más pobre?
Mi padre rico tenía la habilidad de cambiar, controlar y expandir continuamente su realidad. ¿Y cómo podía expandir continuamente su realidad? Se hizo cada vez más rico trabajando cada vez menos. Mi padre pobre, por otro lado, eligió vivir dentro de su realidad. Mi padre pobre vivía en un mundo de lo que él pensaba que era lo real y era la única realidad posible para él. Por eso trabajó cada vez más y se retiró pobre. Tenía una realidad fija y no sabía cómo controlarla, cambiarla o expandirla. En lugar de cambiar su realidad, siguió haciendo afirmaciones como, no puedo pagarlo, nunca seré rico, el dinero no me interesa, cuando me retire, mi ingreso bajará. Sus palabras se convirtieron en su realidad de vida. Si quieres retirarte joven y rico, puede ser que necesites cambiar y expandir tu realidad y hacer que esto sea un hábito. Como mi padre rico nos recordaba constantemente a su hijo y a mí, los pensamientos y palabras se hacen carne. Fuera de nuestra realidad durante años. Sentado en la fría montaña canadiense la víspera del Año Nuevo, me di cuenta de que necesitaba estar dispuesto a tener ideas fuera de mi realidad y a seguirlas teniendo hasta que esas ideas del terreno de la posibilidad se volvieran mi realidad. Así como los hermanos Wright pasaron años dispuestos a vivir fuera de la realidad de la mayoría de las personas, Kim, Larry y yo también tuvimos que vivir fuera de la realidad de muchas personas durante años. De hecho, tuvimos que vivir fuera de nuestra propia realidad durante años. A menudo nos enfrascábamos en discusiones con otras personas y en ocasiones nos criticaban por ser soñadores, tontos, irresponsables o arriesgados. Kim, Larry y yo tuvimos que vivir con fe en nuestras convicciones por lo menos 4 años antes de empezar a ver resultados tangibles dentro de nuestra realidad. En otras palabras, nos tomó de 4 a 8 años empujar nuestra realidad al nivel de nuestras metas que se encontraban en el terreno de la posibilidad. Hoy en día, cuando la gente me pregunta qué se necesita para ser rico, yo digo, se necesita la habilidad para expandir tu realidad. Si no estás dispuesto a expandir tu realidad, hacerle rico puede tomarte un tiempo muy largo. Una sugerencia, una forma en que mi padre rico hizo que su hijo y yo expandiéramos nuestras realidades fue por medio de la lectura de biografías de personas que habían vivido la vida que habían querido. Por ejemplo, nos hizo leer las biografías de John D. Rockefeller y Henry Ford. Más recientemente, he leído libros escritos por o sobre Bill Gates, Richard Branson, George Soros, entre otros. Cuando me topo con gente que dice, soy demasiado viejo, yo les pregunto si estarían dispuestos a leer la historia del coronel Sanders, un hombre que empezó a hacerse rico hasta los 60 y tantos años. Cuando escucho que una mujer dice, no puedo avanzar porque este es un mundo de hombres, le pregunto si ha leído la historia de Anita Roddick, fundadora de The Body Shop o la de Muriel Schiffer, la primera mujer que tuvo un asiento en el intercambio bursátil de Nueva York. Cuando las personas dicen que son demasiado jóvenes, les pido que lean sobre Bill Gates, una persona que se convirtió en el hombre más rico del mundo a comienzos de sus 30. Si esas historias no expanden sus realidades, dudo que haya algo que lo logre. Otro libro excelente es Body for Life, Cuerpo para la Vida, de Bill Phillips. Un amigo me recomendó que lo leyera porque vio que mi cintura se estaba ensanchando. Acabo de terminar de leerlo y ahora estoy siguiendo el programa que en él se explica. Bill Phillips dice muchas cosas que mi padre rico me enseñó, pero su tema es la salud física y el de mi padre rico, la riqueza física. Sin importar el tema, encontré que el proceso era el mismo. Por ejemplo, Bill Phillips escribe que hay que encontrar primeras razones para perder peso antes de comenzar a perderlo. Mi padre rico lo llamaba el porqué. Bill Phillips tiene una sección excelente sobre los sueños versus las metas y por qué ambos son importantes para el proceso. Sin embargo, los temas cuales que encontré una correlación más cercana entre estar sano y ser rico tenían que ver con comer e ir más allá de tu realidad. Bill Phillips anima a la gente a comer más, no menos. Recomiéndele comer 6 comidas diarias si quieres perder peso, ganar fuerza y recuperar tu salud. Dice que muchas personas que tratan de perder peso matándose de hambre solo se matan de hambre durante un tiempo corto, en ese tiempo pierden músculo, no grasa y luego regresan a la parranda, lo cual las engorda más. Se ponen más gordos porque ahora tienen más calorías y menos músculo para quemar las calorías adicionales. Conozco bien ese patrón. Mi padre rico decía lo mismo sobre las personas que intentan hacerse ricas siendo tacañas, frugales, privándose de gastar dinero, viviendo por debajo de su nivel y escatimando. La mayoría de las personas no se vuelven fuertes financieramente con ese tipo de comportamiento. Una persona necesita gastar más si quiere hacerse rica,
Pero debe saber cómo gastar y en qué gustar para hacerse rica. Como decía mi padre rico, hay gastos buenos y gastos malos. Y la mayoría de nosotros sabemos que hay comida buena y comida mala. Así como una persona intenta perder peso matándose de hambre, una persona que intenta hacerse rica siendo tacaña lo único que logra es hacerse más débil financieramente y luego, de repente, agarra la parranda, pero no es una parranda de comida, es una parranda de gasto. Y así como quien agarra una parranda de comida se dedica a comer comida chatarra, en la parranda de gas no se gasta en baratijas. Bill Phillips también sugiere que la máxima intensidad ocurre después de que has percibido el fracaso. Pienso que lo que Bill Phillips está diciendo es que solo después de que ya no puedes avanzar más, en el momento en que fracasas, comienzas a sanar y a crecer de nuevo. En otras palabras, solo después empujarte más allá de tus límites y de fracasar físicamente, es cuando te vuelves más saludable. Yo digo que lo mismo es cierto en lo que respecta a volverte más rico. He notado que la mayoría de las personas no tienen éxito porque evitan el fracaso a toda costa. De la misma forma en que el asesor de inversiones aconsejaba no iniciar un negocio porque 9 de cada 10 negocios fracasan, la mayoría de las personas ven el fracaso como algo malo. Mi padre rico me enseñó que el fracaso era esencial para aprender y tener éxito. Y personalmente he aprendido más después de fracasar que antes de fracasar. Aunque a veces duele, el proceso de cura después del fracaso es lo que finalmente me dio más fuerza emocional y financiera. He conocido muchas personas que no tienen éxito solo porque exitosamente han fracasado en fracasar. Han fracasado en ir más allá de su propia realidad percibida sobre lo que piensan que es posible. Cuando fracasan en eso, también lo hacen en encontrar lo que es posible en su vida. Como dije, pienso que fue la habilidad de mi padre rico para cambiar y expandir continuamente su realidad lo que al final lo hizo rico. Bill Phillips está diciendo lo mismo sobre volverse saludable. No te vuelves más saludable permaneciendo dentro de tu realidad de qué tan fuerte eres. Si quieres volverte más saludable y más rico, necesitas ir más allá de tu realidad. Necesitas vivir tu vida en un terreno de nuevas posibilidades. Las buenas noticias son que si constantemente vas más allá de tus límites, ganas el mejor apalancamiento de todos. Ganas el apalancamiento de volverte más saludable, más rico, de permanecer joven por más tiempo, tal vez hasta de volverte más atractivo, y, para mí, ese es un apalancamiento para el que vale la pena vivir. Si estás dispuesto a expandir tu realidad, puede que quieras empezar leyendo libros o escuchando cintas sobre personas que ya han logrado lo que tú quieres lograr. Mi padre pobre me animó a leer libros sobre grandes líderes como los presidentes Lincoln y Kennedy, Gandhi, el reverendo Martin Luther King entre otros. Así que ambos padres recomendaban leer para expandir tu realidad, solo que no recomendaban las mismas realidades porque provenían de diferentes realidades, y yo estoy feliz de haber estado expuesto a ambas. Si verdaderamente quieres retirarte joven y rico, el lugar para empezar es con tu propia realidad. Capítulo 6. ¿Qué consideras arriesgado? Haber tenido dos hombres fuertes como figuras paternas me dio la oportunidad de estar consciente de realidades diferentes. Aunque a veces era confuso o contradictorio, haber tenido que escuchar dos realidades diferentes fue benéfico para mi largo plazo. Me di cuenta de que ambos pensaban que estaban en lo correcto y en ocasiones pensaban que el otro estaba equivocado. Mi padre real estaba subiendo con velocidad la escalera en el gobierno estatal. Rápidamente pasó de ser maestro de escuela a supervisor de educación para el estado de Hawái. Notando su rápido ascenso, la gente comenzó a susurrar que mi padre algún día se postularía para un cargo político. Al mismo tiempo que mi padre estaba subiendo la escalera del gobierno, mi padre rico había estado trabajando duro para levantarse de la pobreza en su camino hacia volverse muy adinerado. Para la época en que su hijo y yo estábamos en preparatoria, era rico y se estaba volviendo más rico. El plan en el que había estado trabajando durante más de 20 años funcionaba. De repente, la gente comenzó a notarlo, a él y a sus actividades. Ya no era esa oscura figura de la que nadie sabía. Pronto estaba comprando propiedades como trofeos en Hawái. Mi padre rico fue un hombre que comenzó sin nada, tuvo un plan a largo plazo, trabajó en y ahora estaba entrando al radar de los ricos y poderosos de Hawái. A los 40 y tantos años, mi padre rico se mudó del pueblito donde vivíamos, hizo una jugada para obtener enormes bloques de terreno en Waikiki Beach. Los periódicos estaban llenos de artículos sobre ese nuevo jugador en el mercado de los resorts.
No pasó mucho tiempo antes de que controlara un bloque de terreno en la playa Waikiki, así como otras propiedades con vista al mar en las islas exteriores. Mi padre rico ya no era un chico pobre de un pueblito en una isla remota. Había entrado en el corazón de la acción y la gente lo notaba. Mientras mis dos padres estaban haciendo sus jugadas en sus importantes carreras, yo estaba en la universidad en una academia militar en Nueva York. Mike, ahora el hijo de un hombre rico, vivía en un penthouse justo en Waikiki Beach mientras asistía a la Universidad de Hawái y lo preparaban para dirigir el creciente imperio de su padre. Sonaba impresionante que viviera en un penthouse, pero, en realidad, Mike, al tiempo que asistía a la universidad, estaba dirigiendo el hotel en donde se encontraba el penthouse. Durante las vacaciones de Navidad, cuando estuvimos en casa, Mike y yo estábamos en la oficina de mi padre rico hablando de lo que habíamos aprendido en la escuela y de las personas nuevas a quienes habíamos conocido. Tras haber conocido jóvenes de todo el país, les hice un comentario a Mike y a mi padre rico: he notado lo diferente que piensa la gente sobre el dinero. He conocido chicos de familias muy adineradas y chicos de familias muy pobres. Aunque la mayoría de los chicos son brillantes en cuanto a lo académico, la clase media y la pobre parecen pensar de manera distinta a los chicos que vienen de familias ricas. La respuesta de mi padre rico a mi última afirmación fue veloz: no piensan de manera distinta, dijo, piensan exactamente de manera opuesta. Sentado ante su escritorio, tomó su libreta amarilla y escribió la siguiente comparación. Mentalidad opuesta. Mientras la clase media piensa: trabajo seguro. Casa grande. Ahorrar dinero. Los ricos son codiciosos. Los ricos piensan. Los ricos. Crear un negocio. Condominios de departamentos. Invertir dinero. Los ricos son generosos. Después de que terminó de escribir, mi padre rico levantó la mirada hacia mí y dijo: tu realidad está definida por lo que consideras inteligente y por lo que consideras arriesgado. Al ver su diagrama, pregunté: ¿quieres decir que la clase media piensa que tener un trabajo seguro es inteligente y que crear un negocio es arriesgado? Yo conocía bien esa realidad porque era la realidad de mi padre pobre. Así es, dijo mi padre rico. ¿Y qué más sobre tener un trabajo seguro? Pensé por un rato y mostré que no tenía idea. No sé qué es lo que estás buscando, contesté. Es cierto que mi padre y muchas personas piensan que tener un trabajo seguro es algo inteligente. ¿Qué es lo que estoy dejando fuera? Lo que estás dejando fuera es mi realidad, dijo mi padre rico. Les dije que la clase media y la clase pobre no solo piensan de manera distinta. Dije que piensan exactamente de manera opuesta. Así que, ¿cuál es mi realidad opuesta? De pronto, más de la realidad de mi padre rico entró en mi realidad. ¿Quieres decir que piensas que crear un negocio es inteligente y que tener un trabajo seguro es arriesgado?, pregunté. Mi padre rico agitó la cabeza y dijo: no. Aprender a crear un negocio es como aprender cualquier cosa. Pienso que aferrarte a un trabajo seguro toda tu vida es mucho más arriesgado que correr el riesgo de aprender a crear un negocio. Un riesgo es a corto plazo y el otro riesgo dura toda la vida. Eso pasó a finales de la década de 1960. Todavía no conocíamos las palabras recorte de personal. Lo único que sabía la mayoría de nosotros en esa época era que ibas a la escuela, conseguías trabajo, trabajabas toda tu vida y cuando te retirabas, la empresa y el gobierno se encargaban de tu retiro. Lo único que nos enseñaban en casa y en la escuela era: obtén una buena educación para que puedas convertirte en un buen empleado. Estaba implícito, pero no expreso, que asistir a la escuela para convertirte en alguien más empleable era lo más inteligente que podías hacer. Miré la comparación de mi padre rico sobre que los ricos son codiciosos versus los ricos son generosos y en ese momento supe cuál era mi realidad. En mi familia, los ricos eran considerados personas frías y codiciosas que solo estaban interesadas en el dinero y no se preocupaban por la gente pobre. Señalando su lista, mi padre rico dijo: ¿entienden la diferencia de mentalidad? La mentalidad es opuesta, dije sutilmente. Va más allá de simplemente ser diferente. Por eso es que a menudo a la gente le resulta tan difícil hacerse rica. Hacerse rico requiere de más que simplemente pensar de manera distinta. Mi padre rico asintió y dejó que la idea entrara con claridad. Si quieren hacerse ricos, es probable que necesiten aprender a pensar exactamente de manera opuesta a como piensa actualmente. ¿Justo como piensas tú?, le pregunté.
¿No se necesita también hacer las cosas de manera distinta? En realidad no, dijo mi padre rico. Si trabajas por un empleo seguro, trabajarás arduamente durante la mayor parte de tu vida. Si trabajas para crear un negocio, es probable que trabajes más duro al inicio, pero trabajarás cada vez menos al final y probablemente ganarás de 10 a 100 o hasta 1000 veces más dinero. De modo que, ¿quién es más listo? ¿Y qué hay de invertir?, pregunté. Mi mamá y mi papá siempre han dicho que invertir es arriesgado y piensan que ahorrar dinero es inteligente. Tú no haces las cosas de manera distinta cuando inviertes. Mi padre rico sonrió y se rió entre dientes con ese comentario. Déjame enseñarte una lección muy importante en la vida. Ahora yo era mayor y él podía añadir más detalle a las primeras lecciones que nos dio a Mickey y a mí. Pero antes de enseñarte la lección, ¿puedo preguntarte algo? Claro, pregúntame todo lo que quieras. ¿Qué hacen tus padres para ahorrar dinero?, preguntó. Tratan de hacer muchas cosas, contesté después de pensar un rato la pregunta. Bueno, nombra una, dijo mi padre rico. Nombra una cosa que hacen en la que invierten mucho tiempo. Bueno, todos los miércoles, cuando los supermercados anuncian sus especialidades semanales de alimentos, mi mamá y mi papá toman papel y lápiz y planean el presupuesto semanal destinado a la comida. Buscan ofertas y recortan cupones de productos alimenticios, dije. Esa es una actividad en la que invierten mucho tiempo. De hecho, nuestra dieta en casa está basada en lo que está de oferta en el supermercado. ¿Luego qué hacen?, preguntó mi padre rico. Luego van a los diferentes supermercados y compran los artículos que encontraron anunciados en oferta, contesté. Dicen ahorran mucho dinero comprando comida en oferta. No lo dudo, dijo mi padre rico. ¿Y compran ropa en oferta? Asentí. Sí, y hacen lo mismo cuando buscan comprar un coche, nuevo o usado. Pasan mucho tiempo comprando para ahorrar dinero. Así que definitivamente piensan que ahorrar es inteligente, preguntó mi padre rico. Definitivamente, contesté. De hecho, cuando encuentran algo en oferta, lo compran en grandes cantidades y lo colocan en su enorme congelador. Justo el otro día encontraron una oferta de carne de puerco, así que compraron bastante como para 6 meses. Estaban emocionados por haber encontrado una oferta así. Mi padre rico echó a reír. Carne de puerco, dijo riéndose fuerte. ¿Cuántos kilos de carne de puerco compraron? No sé, pero compraron mucho. Nuestro congelador está lleno otra vez. Pero esa carne de puerco no fue lo único que compraron. También compraron hamburguesas de otra tienda que estaba en oferta y también las guardaron en el congelador. ¿Quieres decir que tienen un congelador solo para esas ventas extra especiales?, preguntó mi padre rico, todavía riéndose. Sí, contesté. Trabajan duro para ahorrar cada centavo posible. Pasan mucho tiempo recortando cupones y comprando en las ofertas. ¿Hay algo malo en ello? No, dijo mi padre rico. No hay nada malo en ello. Simplemente es una realidad diferente. ¿Tú no haces lo mismo?, pregunté. Mi padre rico rió y dijo, estaba esperando que lo preguntaras. Ahora puedo enseñarte una de las lecciones más importantes que aprenderás en tu vida. La lección de que tú no haces las mismas cosas que hacen mis padres, pregunté otra vez, esperando una respuesta a mi pregunta previa. No, dijo mi padre rico. La lección de que hago exactamente las mismas cosas que hacen tus padres. De hecho, tú me has visto hacerlas. ¿Qué?, dije. ¿Tú compras ofertas y llenas tu congelador? No creo que alguna vez te haya visto hacer eso. No, no me has visto, dijo mi padre rico. Pero me has visto comprar inversiones que están en oferta para llenar mi portafolio. Con esa afirmación, me quedé sentado en silencio por un rato. Tú compras para llenar tu portafolio y mis padres compran para llenar su congelador. ¿Quieres decir que tú haces las mismas actividades, pero compras cosas diferentes para llenar cosas diferentes? Mi padre rico asintió. Quería que su lección entrara en mi cabeza de 20 años. Tú haces lo mismo, pero mis padres se vuelven más pobres y tú te vuelves más rico. ¿Esa es la lección?, pregunté. Mi padre rico asintió con la cabeza y dijo, es parte de la lección. ¿Cuál es la otra parte de la lección?, pregunté. Piensa, dijo mi padre rico. ¿De qué hemos estado hablando?
Pensé por un momento y finalmente me llegó la segunda mitad de la lección. Vaya, dije, tú y mis padres hacen las mismas cosas, pero sus realidades son diferentes. Lo estás entendiendo, dijo mi padre rico. ¿Y qué hay de lo inteligente y lo arriesgado? Vaya, dije fuerte, piensan que ahorrar dinero es inteligente y que invertir es arriesgado. Un poco más, dijo mi padre rico. ¿Cómo piensan que invertir es arriesgado? Trabajan duro ahorrando dinero, pero en realidad están haciendo las mismas cosas que tú. Si cambiaran su realidad a invertir e hicieran las mismas cosas que tratan de hacer ahorrando dinero en carne de puerco, estarían volviéndose cada vez más y más ricos. Tú haces las mismas cosas que hacen ellos, pero tú compras negocios, inversiones en bienes raíces, acciones, bonos y otras oportunidades de negocios. Tú compras para tu portafolio y ellos compran para su congelador. Así que hacen las mismas cosas pero desde una realidad diferente, dijo mi padre rico. Es su realidad la que ocasiona que sean pobres o clase media, no sus actividades. Es su realidad mental la que los hace pobres, dije sutilmente. Es lo que consideran inteligente y lo que consideramos arriesgado lo que determina nuestro nivel socioeconómico en la vida. Estaba empleando una palabra nueva que había aprendido de mi clase de economía de la universidad. Mi padre rico prosiguió diciendo, hacemos las mismas cosas pero operamos con una mentalidad diferente. Yo opero con la mentalidad de una persona rica y tus padres operan con una mentalidad de clase media. Por eso siempre has dicho, lo que piensas que es real es tu realidad. Añadí sutilmente. Mi padre rico asintió y continuó, diciendo, y, como piensan que invertir es arriesgado, encuentran ejemplos de personas que han perdido su dinero o casi lo han perdido. Su realidad los ciega para ver otras realidades. Ven lo que piensan que es real, aunque no sea del todo real. De modo que una persona que piensa que tener un trabajo seguro es inteligente encuentra ejemplos de por qué crear un negocio es arriesgado. Una persona buscará verificar la realidad en la que quiere creer, añadió Mike. Así es, dijo mi padre rico. ¿Tiene sentido? ¿Han entendido la lección? Asentí, no obstante, seguía interiorizando la lección. Señalando la línea sobre la libreta amarilla que decía una casa grande y condominios de departamentos, dije, así que mi mamá y mi papá siempre están buscando comprar una casa de ensueño más grande y tú siempre estás buscando comprar mayores condominios de departamentos. Ambos están haciendo lo mismo, pero tú te estás haciendo más rico mientras que mi mamá y mi papá solo consiguen pagos de hipoteca más altos. Ese es otro ejemplo del poder de la mentalidad y la realidad, ¿no es cierto? Así es, dijo mi padre rico. ¿Y por qué tus padres siempre están comprando una casa más grande? Porque el pago de mi padre sigue aumentando de modo que sus impuestos siguen aumentando. Su contador le dice que compre una casa más grande porque así obtiene una mayor deducción de impuestos por pagos de hipoteca más altos, contesté. Y él piensa que es inteligente, ¿verdad?, preguntó mi padre rico. Piensa que es inteligente porque cree que su casa es un activo y obtiene una gran deducción de impuestos por parte del gobierno. Asentí y agregué, y piensan que comprar condominios de departamentos es arriesgado. Los dos obtenemos las mismas reducciones de impuestos, exceso que éstas me hacen más rico y las de tus padres los hacen luchar más y trabajar más duro. Yo tengo reducciones de impuestos por buena deuda, que es la deuda que me hace más rico y tu mamá y tu papá adquieren reducciones por deuda mala. Ahora entienden cómo su idea de lo inteligente y lo arriesgado determina la realidad de una persona, preguntó mi padre rico. Mike y yo asentimos. Ahora lo entiendo mejor, dijo Mike. ¿Pero qué hay de la última línea?, pregunté señalando, los ricos son codiciosos y los ricos son generosos. Primero que nada, uno no tiene que ser rico o pobre para ser codicioso o generoso. El mundo está lleno de gente pobre que es codiciosa así como hay gente pobre generosa y viceversa, dijo mi padre rico. Y como siempre les he dicho, hay muchas formas de hacerse rico. Puedes aumentar tu riqueza siendo tacaño, pero el problema es que sigues siendo tacaño al final del día. Puedes hacerte rico casándote con alguien por dinero, lo cual es un deporte muy popular, pero también sabemos en qué te convierte. Puedes hacerte rico siendo un estafador, pero ¿para qué arriesgarse a ir a la cárcel cuando es mucho más fácil hacerse rico fuera de ella? Y puedes hacerte rico teniendo suerte, pero el problema es que tienes que confiar en tu suerte más que en tu inteligencia cuando quieres hacerte rico. Ya había oído esto muchas veces.
En ese momento realmente quería que me aclararan más cómo hacerse rico y ser generoso, así que ejercí presión preguntando, entonces, ¿qué hay de las diferencias entre los ricos son codiciosos y los ricos son generosos? ¿Se acuerdan de cuando les conté sobre hacer más y más con menos y menos?, preguntó mi padre rico en respuesta a mi pregunta. Los dos asentimos ante la pregunta. Bueno, hacer más y más con menos y menos es una forma de ser generoso. De hecho, la forma más fácil de hacerse rico es siendo generoso, dijo mi padre rico. ¿Te refieres a hacerte rico sirviendo a más personas?, dijo Mike. Así es, dijo mi padre rico. Cada vez que quiero ganar más dinero, lo único que tengo que hacer es preguntarme cómo puedo servir a más personas. Luego Mike dijo, mi papá nunca ha dicho esto frente a ti, pero pienso que estás listo para escuchar su siguiente lección. Ya tenemos edad suficiente para entenderlo un poco mejor. ¿Entender qué?, pregunté. Tú debes decírselo, pidió Mike. Ya has empezado, así que bien puedes terminar lo que empezaste. Mike se volvió hacia mí y comenzó a hablar con tranquilidad. Tu papá siempre te ha dicho que los ricos son codiciosos. ¿No es así? Asentí diciendo, en muchas palabras. La razón por la que dice eso es porque piensa que los ricos deberían pagarle cada vez más a una persona a medida que se quede más tiempo en un empleo. Lo llama antigüedad o escalafón. Cierto. Asentí. Pero puedes entender que, en su mayoría, la persona con frecuencia está haciendo la misma cantidad de trabajo o haciendo el mismo trabajo, preguntó Mike sutilmente. Eso lo entiendo, contesté. Pero mi papá no lo ve de ese modo. Realmente cree en los aumentos de sueldo basados en la lealtad y la antigüedad. Así que tu padre piensa que los ricos son codiciosos porque no pagan por lealtad y antigüedad. ¿No es así? Así es, contesté. ¿Puedes ver cómo querer más dinero por hacer la misma cantidad de trabajo puede ser codicioso?, preguntó Mike. O querer que se te paguen horas extra o dinero adicional si el trabajo que realiza la persona está fuera de la descripción de lo que debes hacer. Pero así es como ganan dinero las personas en el mundo de mi papá, dije. Es su realidad. Esa es la palabra, dijo mi padre rico. La palabra es realidad, venimos de realidades diferentes. En mi mundo, pedir más dinero por hacer el mismo trabajo es codicioso. En mi mundo, si quiero más dinero, primero necesito hacer más y más por menos y menos dinero, para más y más gente, entonces me hago rico. Por esa razón papá nos hizo leer la biografía de Henry Ford, dijo Mike. Henry Ford se volvió uno de los hombres más ricos del mundo porque proporcionaba automóviles a cada vez más personas por cada vez menos costo. Desde el punto de vista de mi papá, Henry Ford era un hombre muy generoso. No obstante, muchas otras personas piensan que era codicioso porque, desde su realidad, explotaba a los trabajadores. El conflicto surge porque la realidad es diferente. Entiendo, dije. A medida que he ido creciendo, he notado las diferencias que existen entre las personas que están dispuestas a hacer cada vez más por menos dinero y las personas que quieren hacer cada vez menos por más dinero. En el mundo de mi padre, a los profesores universitarios es a quienes se les paga más y a los maestros es a quienes se les paga menos. Lo llaman escalafón. Y es el modelo de realidad al que pertenece mi padre. Y tienen derecho a pensar que es una mentalidad inteligente, dijo mi padre rico. Pero esa no es la forma como pienso yo. Por esa razón es que tu padre tiene una casa más grande que el mío, dijo Mike. Mi papá ha pasado años construyendo y creando departamentos para poder proporcionarles a más familias habitación de mejor precio cada vez. Entre más departamentos construye, más baja el precio de la renta. De no ser por gente como mi papá, muchas familias con bajos ingresos estarían pagando rentas más altas porque habría pocos departamentos disponibles. Más departamentos significa rentas más bajas. Es el principio económico básico de la oferta y la demanda. Tu papá trabajó duro para comprar casas cada vez más grandes para él y su familia. No le proporciona casa a nadie más y, no obstante, sigue pensando que los ricos son codiciosos. Es la realidad de tu padre, pero no es la realidad del mío. Permanecí sentado en silencio agradecido de que Mike y su papá hubieran sido lo más amables posible conmigo sobre ese tema. Estaban haciendo su mejor esfuerzo para destacar a mis ojos las diferencias en los mundos de los codiciosos y los generosos. A la edad de 20 años, comencé a hacer un cambio en mi realidad.
Sabía que podía elegir la realidad que quisiera y la realidad que estaba eligiendo era la realidad de mi padre rico. Y esa era la de muchos ricos que eran generosos. Sabía que a partir de ese momento, si quería hacerme rico, primero necesitaba averiguar cómo ser más generoso. Sabía que podía elegir intentarlo y hacerme más rico pidiendo más dinero por menos trabajo, pero también sabía que podía elección más rico haciendo más por más personas. Tenía esa lección de realidad. Como decía mi padre rico, la mentalidad no es diferente. Es una mentalidad opuesta. A la edad de 20 años estaba empezando a pensar en dirección opuesta a la mentalidad de mi familia. Para poder retirarme joven y rico, lo único que necesitaba hacer era descubrir cómo ser cada vez más generoso, no cada vez más codicioso. Comencé a ver que la forma de pensar de mi familia era la forma de pensar codiciosa. En el libro número 2, El cuadrante de flujo de efectivo de Padre Rico, escribí sobre las diferentes personas que se encuentran en los diferentes cuadrantes. Los diferentes cuadrantes representan diferentes realidades. Para que una persona cambie de cuadrante o esté en dos o más cuadrantes requiere de un cambio de realidad. Por ejemplo, el cuadrante de empleado es el cuadrante que ve el mundo desde la realidad de tener un trabajo seguro. El cuadrante A, de pequeño negocio o de autoempleado, es el cuadrante que ve el mundo desde la mentalidad de la independencia personal, con la idea de hazlo por tu cuenta o de la mentalidad enfocada en la individualidad. Incluso en esta comparación, la comparación entre el cuadrante A y el cuadrante D, el de los negocios, encuentras cómo entra en juego el poder del apalancamiento. Una de las diferencias principales entre un negociante que tiene un negocio pequeño y un negociante a gran escala se refiere a cuántas personas más sirve ese dueño de un negocio. El dueño de un negocio grande hará su mejor esfuerzo por construir un sistema que sirva al mayor número de gente posible. El dueño de un negocio pequeño a menudo depende de su toque personal para servir al mayor número posible de gente. El problema con el cuadrante A es que al dueño de un negocio pequeño con frecuencia se le agota el tiempo y no es capaz de servir a tanta gente como el dueño de un negocio grande. Así que una de las diferencias entre el dueño de un negocio pequeño y el de un negocio grande es que el dueño de un negocio pequeño sirve a la gente personalmente y el dueño de un negocio grande usa un cisterna para servir al mayor número posible de personas. El cuadrante I, de inversionista, es el terreno de juego de los ricos. Los inversionistas hacen dinero con dinero. No tienen que trabajar pues su negocio está trabajando por ellos. Una sugerencia, puede que quieras responder unas rápidas preguntas. Son las siguientes: en tu familia, ¿cuál era la realidad sobre los siguientes temas? ¿Tener un trabajo seguro es inteligente o arriesgado? ¿Crear un negocio es inteligente o arriesgado? ¿Tener una casa grande es inteligente o arriesgado? ¿Tener condominios de departamentos es inteligente o arriesgado? ¿Ahorrar dinero es inteligente o arriesgado? ¿Invertir dinero es inteligente o arriesgado? ¿Los ricos son codiciosos o generosos? Ahora es probable que quieras responder las mismas preguntas con base en tu realidad. Pedí que primero tomaras la posición de tu familia porque esa realidad puede ser una realidad emocional muy fuerte. Después de comparar tu realidad con la de tu familia, puede que entiendas algunas de las diferencias de realidad entre diferentes miembros de la misma familia. Para retirarme joven y rico, tuve que rechazar parte de la realidad de mi familia antes de poder adoptar y encontrar mis propias realidades. Para que Kim y yo pudiéramos retirarnos jóvenes y ricos, tuvimos que encontrar formas de servir cada vez a más gente, en lugar de que nos pagaran más por servir a menos.